Pensé que perdería a mis 2 niños en el río, pero un ángel humano los sacó del agua. Sentí que el mundo se me rompía en un segundo. El agua me llegaba hasta el pecho, helada y pesada. La ropa se pegaba a mi cuerpo. Mis piernas temblaban de cansancio y miedo. Llevaba a Julián, mi hijo menor, colgado del cuello, sus brazos flaquitos clavados en mi espalda. Con la otra mano sujetaba a Diego, el mayor, que trataba de caminar contra la corriente, sus pies resbalando sobre las piedras que no veíamos en la oscuridad. La noche estaba tan cerrada que apenas distinguía sus rostros. Oía voces confusas alrededor, agua golpeando piedras, respiraciones cortadas. De pronto pasó. Sentí cómo la mano de Diego se me resbaló. Fue un segundo, pero lo sentí eterno. Noté cómo su cuerpo se iba hacia un lado, cómo la corriente lo jalaba como si fuera un juguete. Quise apretar más fuerte, pero mi fuerza ya no alcanzaba. El río empujaba, Julián pataleaba desesperado y yo empezaba a perder pie. Abrí la boca para gritar el nombre de mi hijo, pero el frío me cortó la voz. Solo escuché el chapoteo, un grito ahogado, la imagen de su cabeza desapareciendo entre el agua turbia. Pensé, aquí se termina todo, aquí pierdo a mis 2 niños, aquí se acaba nuestra historia. Y entonces lo vi. Entre sombras y agua, una silueta se lanzó un poco más adentro, como si el río no lo asustara igual. Un brazo se extendió, una mano firme alcanzó a Diego por la camiseta, justo cuando la corriente lo volvía a hundir. Esa persona lo jaló hacia sí, luchando contra el agua, mientras con la otra mano se aferraba a algo que yo no veía. Fue un movimiento rápido, desesperado y perfecto. En lo que yo apenas podía sostener a Julián, esa persona, ese ángel humano, porque así lo sentí, sostuvo a mi otro hijo con una fuerza que yo ya no tenía. Lo levantó, lo apoyó sobre su pecho y con la mirada me gritó que siguiera, que no me detuviera, que caminara hacia adelante, aunque el miedo me paralizara. No sé cómo conseguimos llegar a la orilla. Solo recuerdo que cuando por fin la sentí bajo mis pies, mis rodillas se doblaron. Me arrodillé en el lodo mojado, Julián aferrado a mi cuello, Diego tosiendo y escupiendo agua al lado. La persona que lo había salvado lo sentó junto a mí. Vi unos ojos cansados, llenos de barro, y escuché una voz ronca decirme que respirara, que ya habíamos salido. Esa noche yo estaba segura de que iba a perder a mis 2 niños en el río, y fue gracias a un desconocido que puedo contarte esta historia hoy. Antes de seguir, quiero preguntarte algo a ti, que me estás escuchando. ¿Desde qué país o estado estás oyendo mi voz? Si vives en México, en Estados Unidos o en cualquier otro lugar y alguna vez has tenido miedo por tus hijos, puedes escribir en los comentarios solo tu país, tu ciudad o tu barrio. A veces saber que del otro lado hay otras madres y otros padres nos hace sentir un poco menos solos. Mucho antes de esa noche, cuando el río todavía era una palabra y no una cicatriz, mi mundo era un barrio humilde de San Pedro Sula, en Honduras. Mi casa era un cuartito sencillo, de paredes agrietadas y techo de lámina. Cuando llovía, el agua golpeaba el techo con tanta fuerza que sentíamos que el cielo se venía abajo. Las goteras eran parte de la decoración. Mi mamá, ya mayor, caminaba con cuidado para no resbalar y siempre decía, medio en broma, medio en serio, que un día nos íbamos a despertar nadando en la sala. Crecí sabiendo que la pobreza era parte de nuestra vida. Había días de frijoles y tortillas, otros de solo tortillas, a veces ni eso, pero lo que más se fue metiendo en nuestras rutinas no fue el hambre, sino el miedo. Cuando era niña, todavía jugábamos en la calle, hacíamos casas con cartones, jugábamos fútbol con una pelota vieja, reíamos hasta que anochecía. De pronto, un día, los adultos empezaron a llamarnos a gritos más temprano. Nos pedían que no nos alejáramos, que no fuéramos a ciertas esquinas. Las maras fueron llenando los huecos.
en las paredes, en los negocios, en las conversaciones. Primero escuchamos historias de otros barrios que habían cobrado renta a una tiendita, que un chofer de bus había sido atacado por no pagar. Después, esas historias ya tenían nombres conocidos: el de la señora de la esquina, el del muchacho que jugaba fútbol con mis primos, el del hijo de una vecina. Para cuando nacieron mis hijos, Diego y Julián, el miedo ya era rutina. Diego tenía ojos grandes y serios, como si hubiera nacido viendo demasiado. Julián llegó con una sonrisa fácil, pero hasta esa sonrisa empezó a volverse más rara con el tiempo. Su papá se fue cuando el menor era bebé. Me dejó sola con los dos, con deudas y promesas vacías de llamadas que nunca llegaron. Yo trabajaba donde se pudiera, limpiando casas, lavando ropa, vendiendo comida. Regresaba con los pies hinchados, la ropa sudada y unas pocas lempiras guardadas en el sostén. Miraba a los niños dormir y sentía que la vida se me escurría en las manos. Quería darles más, pero el mundo parecía hacerse más pequeño, más caro y más peligroso cada día. Un día, Diego volvió de la escuela extraño. Caminaba rápido, mirando hacia atrás a cada rato. Cuando lo senté en la cama y le pregunté qué pasaba, me dijo que un hombre alto, con tatuajes, se le había quedado viendo a la salida, que le preguntó cuántos años tenía y cómo se llamaba. No pasó nada más, pero no hizo falta. A partir de ese día, yo lo acompañé y lo recogí todos los días. Cada mirada desconocida me encogía el estómago. Empecé a sentir que el barrio nos iba quedando chico y demasiado peligroso. Mi mamá, con sus manos arrugadas, me repetía que teníamos que tener fe, que Dios veía todo. Pero yo no podía evitar preguntarme cuánto más teníamos que aguantar para que las cosas cambiaran. Si tú también has vivido en un lugar donde, de repente, la calle deja de ser juego y se convierte en amenaza, te entiendo. Si no quieres contar detalles, pero quieres sacar un poco ese peso, puedes escribir en los comentarios: sé lo que es tener miedo en mi propia colonia. Solo eso. Hay muchos como tú, aunque no lo parezca. El sueño americano llegó a mi vida como una idea imposible que se fue haciendo necesaria. Escuchaba historias por todos lados. Una vecina decía que su hermano, en Estados Unidos, mandaba dinero y que gracias a eso habían levantado paredes de bloque. Una señora del mercado contaba que su hija, limpiando casas allá, había logrado pagarle estudios a los hermanos. Yo las escuchaba y pensaba, no puede ser tan fácil, pero tampoco puede ser peor que esto. No soñaba con carros nuevos ni casas enormes. Soñaba con algo más sencillo, un lugar donde mis hijos pudieran salir a la calle sin agacharse al escuchar un balazo, donde el hambre no fuera una visita tan frecuente, donde el miedo no se sentara a la mesa con nosotros. Empecé a preguntar, con cuidado. Conseguí un número de alguien que sabía cómo llevarte al norte. La primera vez que marqué, colgué antes de que contestaran. Me temblaban las manos. La segunda vez escuché una voz, seca, directa, sin rodeos. No voy a repetir todo lo que me dijo. Habló de dinero, de tiempos aproximados, de riesgos. Dijo que con niños era más difícil, que lo pensara bien, que nadie garantizaba nada. Cuando colgué, me quedé sentada un buen rato, sin moverme. Miré a Diego y a Julián, que jugaban en el suelo con un camioncito que ya casi no tenía llantas. Pensé en su futuro ahí, en ese barrio, con ese ruido de fondo que nunca era solo ruido. Y pensé en otro futuro, incierto, pero tal vez menos marcado por la violencia. La decisión llegó con culpa, pero también con urgencia. Para conseguir el dinero, empecé a vender todo lo que tenía algún valor. La televisión vieja, la cama extra, un ventilador, algunas ollas, la ropa que ya no usábamos.
Cada objeto que salía de la casa me parecía un pedacito de nuestra historia que se iba, pero sabía que no tenía otra forma. Hablar con mi mamá fue lo más difícil. Se sentó en la cama, me escuchó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Me dijo que no quería volver a perder a alguien en ese camino, que mi padre también había prometido regresar y nunca lo hizo. Le expliqué que yo no pensaba abandonarla, ni abandonar a mis hijos, que precisamente por eso me los quería llevar conmigo. Ella me miró como si me viera por primera vez adulta. Me dijo que tenía miedo, pero también entendía que yo no quería que Diego y Julián crecieran bajo las mismas sombras que yo. Al final, no dijo que no, solo me abrazó y me dijo que rezaría todos los días. A mis hijos les hablé de la forma más suave que pude. Les dije que íbamos a ir a un lugar lejos, donde yo podría trabajar y donde algún día ellos podrían estudiar, que el camino iba a ser cansado, pero que estaríamos juntos. Diego me preguntó si no nos iba a pasar nada. Le dije que iba a hacer todo lo posible para cuidarlos. Julián, más pequeño, solo me preguntó si allá también habría tortillas. Si eres madre o padre y alguna vez tuviste que tomar una decisión difícil por el bien de tus hijos, aunque eso rompiera tu propio corazón, te mando un abrazo. Si quieres, puedes escribir "lo hice por mis hijos" en los comentarios. No dice todo, pero dice muchísimo. El viaje por México fue una mezcla de cansancio, esperanza y miedo. No voy a entrar en detalles de rutas, ni nombres, ni pasos exactos. Eso no importa aquí. Lo que importa es que íbamos en autobuses llenos, esperando en terminales ruidosas, durmiendo en sillas incómodas o en el suelo, abrazando la mochila como si fuera lo único que nos quedaba. A veces, una casa de paso nos recibía por unas noches. Colchonetas en el piso, niños llorando, madres rezando, hombres serios mirando al vacío. Nadie estaba ahí por gusto. Cada uno traía su propio motivo, su propia herida, su propio miedo. En una de esas casas conocí a Lidia. Era una mujer guatemalteca, de unos años más que yo, con 2 hijos también. Tenía un aire tranquilo, pero sus ojos decían que había visto demasiado. Nos sentamos cerca una noche, mientras los niños dormían, y empezamos a hablar. Ella me contó de su pueblo, de cómo las amenazas habían llegado primero en forma de avisos y después en forma de golpes. Yo le hablé de mi barrio, de Diego y de Julián, de mi mamá. No hacía falta decir mucho. Nos entendíamos con pocas palabras. A partir de entonces, nos buscábamos siempre que nos tocaba avanzar. Ella cuidaba a mis hijos un rato para que yo pudiera ir al baño. Yo compartía con ella la poca comida extra que a veces me quedaba. En el camino, una mirada de alguien que entiende tu miedo vale más que cualquier cosa. El día que dijeron que estábamos cerca del río, el ambiente cambió. Las risas se apagaron, las conversaciones se hicieron más cortas. Todos sabíamos que venía una parte peligrosa. Nadie lo decía en voz alta, pero se sentía. Lidia se acercó y me dijo: "Pase lo que pase, no nos soltemos, vamos juntas". Su frase fue como una cuerda a la cual aferrarme cuando todo lo demás parecía moverse. Y llegó la noche del río. El agua estaba fría, como si viniera de otro mundo. La oscuridad nos envolvía y solo se veían algunas sombras moviéndose despacio. Cada paso era un esfuerzo. Llevaba a Julián en brazos, apretado contra mi pecho. Diego iba de mi mano. Lidia estaba muy cerca, con sus hijos. Había otras personas alrededor, pero en mi mente solo existían los rostros de mis niños y el sonido del agua empujando. Cada vez que sentía el piso hundirse un poco más, el corazón se me subía a la garganta. Pensaba en mi mamá, en la casa vacía, en lo que pasaría si algo salía mal. Pensaba que quizá estaba siendo egoísta, que tal vez había arrastrado a mis hijos a un riesgo demasiado grande,
pero ya no había vuelta atrás. Y entonces llegó ese segundo que lo cambia todo. Un resbalón, una piedra, la fuerza del agua, el cansancio. No sé exactamente qué fue. Solo sé que sentí la mano de Diego soltarse. Lo vi caer hacia un lado, vi su cuerpo hundirse, vi sus ojos llenos de pánico antes de desaparecer bajo la superficie. Quise soltar a Julián para jalarlo. Quise ser 2, 3, 10 manos a la vez. Pero el cuerpo no obedece a la desesperación. El agua me jalaba. El menor se aferraba a mí y yo sentí que me partía en 1000 pedazos. Fue entonces cuando Lidia se convirtió en mi milagro. La vi moverse hacia donde Diego se hundía. La corriente también la empujaba a ella, pero siguió. Estiró el brazo lo más que pudo. Casi se tira completa y logró agarrarlo por la camiseta. Lo jaló hacia arriba, lo sostuvo como si fuera su propio hijo. Sus ojos estaban fijos en él, como si en ese instante el mundo entero dependiera de no soltarlo. Ese fue el momento en que entendí que los ángeles no siempre tienen alas. A veces tienen ojeras, manos agrietadas y ropa mojada. De alguna manera que todavía agradezco, todos alcanzamos la orilla. Me arrodillé en la tierra, respirando como si nunca más fuera a tener aire. Julián lloraba en mi cuello, Diego tosía y lloraba al mismo tiempo. Lidia se quedó de pie unos segundos, temblando, y luego se dejó caer a un lado, con sus hijos alrededor. Nos miramos, sin palabras. Yo solo acerté a decir gracias, una y otra vez. No hubo tiempo para más. Nos apuraron para seguir moviéndonos. En este camino ni siquiera el milagro más grande tiene permiso de durar demasiado. Si alguna vez alguien apareció justo en el momento en que todo se te caía, en un hospital, en una calle, en una frontera, en una crisis, y te sostuvo aunque fuera un ratito, sabes lo que fue Lidia para mí. Si quieres agradecer a tu propio ángel humano, aunque no pueda leer esto, puedes escribir gracias por aparecer cuando más te necesitaba. Lo que vino después del río no fue una película con final feliz, fue otro capítulo difícil. Fuimos detenidos, nos llevaron a un lugar frío, con luces fuertes y un aire de resistencia cansada. Nos dieron cobijas de papel, comida insípida y la sensación de no entender nada. En un momento nos separaron a las madres y a los hijos. Ver a Diego y a Julián alejarse, tomados de la mano, fue casi tan duro como ver a mi hijo hundirse en el río. Solo que ahora no era el agua la que me los quitaba, sino un sistema que yo no comprendía. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí. En situaciones así, las horas se vuelven borrosas. Lo único que recuerdo con claridad es el momento en que volvimos a estar juntos. Los abracé tan fuerte que creo que les dolieron las costillas. Ellos lloraron, yo también. No tenía respuestas claras, solo repetía, aquí estoy, no los voy a dejar. Después nos mandaron a una casa de acogida. Una familia nos recibió por un tiempo, mientras el caso seguía su curso. Teníamos cama, comida, un techo que no goteaba. Era más de lo que habíamos tenido en mucho tiempo. Pero el río seguía dentro de nosotros. Diego empezó a tener pesadillas. Se despertaba gritando, diciendo que el agua lo jalaba otra vez. Julián no quería bañarse, ni acercarse a fuentes o piscinas. Yo misma sentía miedo al escuchar agua corriendo. El simple ruido de una regadera fuerte me ponía tensa. Con el tiempo, conseguimos un pequeño lugar para vivir. Empecé a trabajar limpiando casas, luego oficinas. Aprendí rutas de autobús, palabras básicas en inglés. Cada mes mandaba dinero a mi mamá. Poco a poco, el miedo cambió de forma. Ya no eran las maras ni los balazos, sino migración, papeles, citas, cartas. Un día, en la escuela, le pidieron a Diego que escribiera sobre el día que cambió su vida. Me enseñó su texto, escribió sobre el río,
sobre el frío, el miedo, la sensación de que se iba a morir y sobre la mano que lo sacó del agua. Al final, puso una frase que me hizo llorar. Ese día entendí que los ángeles también se parecen a la gente cansada que sigue caminando. Si eres hijo o hija de inmigrantes y sientes que tus padres llevan silencios que nunca se atreven a explicar, tal vez es porque la memoria duele. Si quieres, puedes compartirles esta historia sin decir mucho, solo un "Gracias por todo lo que pasaste por mí". A veces, esa frase abre un espacio que llevaba años cerrado. Hoy, mientras te hablo, han pasado años desde aquella noche en el río. Mis hijos ya no son tan pequeños. Se mueven entre 2 idiomas, 2 mundos, 2 historias. Cuando los veo reír, pelear, hacer planes, sé que, de alguna forma, todo valió la pena. Pero también sé que hubo un precio muy alto. Sigo trabajando, sigo mandando dinero a mi mamá. Sigo sin saber si algún día podré regresar a Honduras sin miedo. Hay días en que me siento de aquí, otros en que me siento completamente de allá y muchos en los que no sé exactamente de dónde soy. Lo que sí sé es que hubo un momento en que pensé que iba a perder a mis 2 niños en el río. Lo vi claro, como si el tiempo se hubiera detenido. Y también sé que en ese instante hubo un ángel humano que decidió meterse un poco más al agua, arriesgarse un poco más y darle a mi historia un giro que yo sola no hubiera podido escribir. No sé dónde está Lidia hoy. No sé si sigue en este país, si volvió, si se quedó en algún punto del camino, pero cada vez que veo a Diego y a Julián soplar las velas de un pastel, correr en un parque o simplemente dormir tranquilos, pienso en ella, en sus manos estiradas, en su fuerza, en su valentía, en que una parte de la vida de mis hijos le pertenece para siempre. Tal vez tú también tengas tu propio río. No tiene que ser de agua. A veces es una enfermedad, un viaje, una depresión, una decisión que lo cambia todo. A veces es un momento en el que sentiste que ya no podías más y alguien extendió la mano. Yo soy esa madre que cruzó con sus 2 hijos, que pensó que los perdería en el río y que todavía, a veces, tiembla al escuchar agua corriente. Soy la mujer que dejó su país por miedo y amor al mismo tiempo. La que sigue limpiando casas, prendiendo velas, mandando dinero, aprendiendo palabras nuevas, y aunque muchas noches la soledad se siente pesada, también sé que no estoy sola del todo, porque cada vez que cuento esta historia, sé que del otro lado hay alguien que entiende, que ha vivido algo parecido, que también pensó que podía perderlo todo y, sin embargo, aquí sigue. Si quieres seguir escuchando historias de personas que viven entre México, Centroamérica y Estados Unidos, puedes quedarte, comentar, compartir. No lo digo por fama, lo digo porque cada una de estas historias merece un lugar donde existir en voz alta. Y si hoy, mientras me escuchabas, recordaste a tu propio ángel humano, aunque nunca puedas decírselo en persona, te invito a que, al menos en tu corazón, le des las gracias. Yo, desde aquí, sigo dándoselas a Lidia cada vez que veo a mis hijos reír.